Pues va a hacer chiribiri. Pues nada, a ver. Aquí hemos llegado. A Galicia. Y es que no sé, me ha traído la furgoneta. XGNR Encounter. Pues nada. Otro episodio más de Objetivo Party. A mí me huele a pulpillo, así que vamos a ver si catamos algo. ¿Qué tienes aquí montado? Pues tenemos aquí montado un stand para una pequeña demostración de drones, una exhibición de drones. Hicimos un circuito de carreras para que la gente pueda participar. Cuéntame cómo te sientes. Un poco como el Batman este nuevo, el que es todo tochísimo, porque es muy apretado. El Ben Affleck no se le puede llamar ni Batman. ¿Cómo que no? Si es el mejor Batman. ¡Hala! Vámonos, no, aquí esto se acabó la Es el conversación. mejor Batman. Ostras, hamsternauta. No se trata de tirar hámsters al espacio exterior, por favor. No se trata de eso. Vale, contadme un poquito. A ver, Un reto para los colegios y para padres e hijos que consta de 3 fases y en cada fase pues hay que enviar como un simulador de vida, que es lo que se dice que es el peso de un hámster, pero no es un hámster de verdad, es solo un simulador. Harvard. Podemos observar a lo lejos al Harvard silvestre en su hábitat natural, cuidando de otros animalitos. ¿Mofletito se llama? No, Pikachu. Ah, se llama Pikachu. ¿Te imprimo un compañero? Hombre, tenemos a Wonder Woman por aquí. Protegiendo este establecimiento. ¿Y el jet invisible? El jet invisible lo he aparcado fuera. ¿Y ya sabes dónde lo has dejado? Obviamente, tengo una conexión psíquica con él, nunca lo puedo perder. ¿Qué has traído a la XGNR Encounter 18? He traído unas gafas que flipas. Virtual flipas gafas. Apuntároslo. Espera. ¿Papá? ¿Papá? ¿Estás aquí? ¡Papá! 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 Aquí duermen las dulces amapolitas. ¿Qué estás en la party? No, soy informadora. Somos de Radio Galega, sí. Estamos haciendo un programa en directo. Y ahora estamos mirando a ver dónde duermen los participantes. Está chulísimo. Sí, es una pasada. Chulísimo. Non sei se non quedemos. ¿Y qué tal? ¿Qué os parece esto? Bueno, estupendo. Probei a realidade virtual. Aí está a miña compañeira que non se atreve. Sabía como era por fotos, por informacións, pero estar aquí pois, é máis grande do que transmitimos aos medios. Hola. Hola. ¿Qué estás jugando? No estoy muy segura ahora mismo, acabo de llegar y entonces probé la primera cosa que encontré. Bienvenidos a la XGNR Encounter. Esto va a ser exceso de pasillo que tenemos para tumbarnos. Mira, hay alguno que incluso aprovecha y ha dicho, voy a ir a la zona de descanso con este pedazo de pasillo, ¿eh? ¿Qué dirías? ¿Que aquí hay mucho gallego? Hay mucho gallego y también hay gente de fuera. Para allá hay uno de Cantabria, hay gente de fuera. De Cantabria. Bueno, me vas a decir que hay vascos y la leche. Sí, dicen que sí, unos que organizan eventos o algo así. Yo he visto uno levantando piedras allí. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues ahora estaba haciendo la edición de de audio y para el concurso que va a haber ahora termina el plazo en 10. O sea que hemos pillado una escena y además a última hora todo, ¿no? Sí. Un organizador. Cuéntame, ¿qué haces por aquí? Pues nada, vengo a organizar. ¿Esta vez sí? Esta vez sí, esta vez vengo a montar todo esto. ¿Todo esto que ves? ¿Qué viniste? Ayer, a la tarde y 10 minutos montado todo. Vine a cenar. Vine a la cena porque era lo que había y ya al hotel. Pues nada, a organizar. Vale, cualquier cosa me llamas. ¿Me organizas? Lo que necesites. ¿Qué tipo de actividad es esta? ¿Qué parte digamos, tecnológica tiene la actividad que estás realizando? Estoy haciendo un poco de ejercicio para, no estar todo el día en la silla y tal, ¿sabes? ¿El uniforme? No, está en su hora de descanso. ¿A usted quién le ha dicho que en su contrato tiene una hora de descanso? ¿Quién habló de contrato? Aquí estoy por amor al arte. Por amor al arte. Por amor al arte. ¿Cuál es tu misión aquí? Aunque probablemente ya te lo he preguntado más veces, pero... Sí, pero bueno, yo lo que me dedico es a dar soporte técnico durante el evento y los días previos suelo ayudar en el montaje, en el despliegue de la red. Vamos a comprobar con los vídeos anteriores porque creo que has dicho exactamente lo mismo. Sí, de hecho es la misma frase que suelo usar, es copia-pega. Cuéntame, ¿dónde vienes? ¿El baño? Vamos a... Vale, venga. Cuéntame, ¿dónde vienes? De ahí atrás. Que no es Jocoac, que aquí es Sogos. Ahora sí. A tomar por saco. Tenemos aquí
a lo que viene a ser, parece el jefe. Sí, cierra lo que estés viendo, a saber. Cuéntame, ¿a qué te estás dedicando? A nada. A nada, ¿no? Es mejor. Yo veo algo y entonces le digo a alguien, oye, dile a ese que... Aquí estará instalado Marcan y aquí estará instalado Inmo. Te recuerdo de capítulos anteriores de Yo soy veterinario pero junto cables. Yo últimamente me dedico profesionalmente a estas cosas, ¿sabes? En el fondo dan menos problemas que los seres vivos, hacen lo que se espera de ellas. Estamos en una feria de ganado, estás en el lugar idóneo. Este es el sitio perfecto. O sea, juntando tus dos mundos, ¿no? Efectivamente, mis dos mundos se juntan en uno. Es maravilloso. Hola, arte digital, ¿tal la participación? Por ahora bastante bien, la verdad. Lo que sí es algo que llama la atención es que mucha gente se dedica a todo. Digamos que prueba con todo. Entonces puedes ver a la misma persona entregar cosas de cosas completamente diferentes. Así que tenemos grandes artistas o gente muy desesperada. ¿Qué es esto de hacer una party aquí? Bueno, hacer una party no, venir aquí a la party esta gallega. Pues un disfrute. ¿Un disfrute? Sí, bastante disfrutable. Sí. Un disfrute bastante disfrutable. Correcto, es lo que mejor lo define. Sí, la gente de juegos es súper elocuente. Creo que hay equipo nuevo, ¿no? Sí, bueno, están aquí, los tengo aquí trabajando, haciéndome el trabajo sucio todo. Exacto. Hasta que aprendan y dejen de trabajar y hagan lo de siempre, ¿no? Sí, hasta que sean como tú, básicamente, así. Y como yo, y ya está. Que es lo que hay, es lo que hay. Pero hay que aprovechar este año, igual, si hay suerte el que viene, que aún trabajarán. Después, a partir de ahí ya... Se pierde, ¿no? Se corrompe. Sí, a partir de ahí ya vienen juegos en su esencia. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Que nos han puesto el árbol. Oye, ¿no creéis que vais muy pronto para el árbol? ¿Qué prevéis? ¿Que se va a montar el Belén? Pues estamos trabajando en ello, la verdad. Cuando abran los chinos mañana vamos a comprar el musgo y todo el asunto. Queremos reivindicar que el árbol se pueda poner encima de la mesa, porque nos mandaron bajarlo de la mesa porque superaba la altura máxima, que no sabemos dónde está documentada. Vamos a tirar de normativa. Si hay que ir por contencioso administrativo, vamos a entrar. Nos vemos en los juzgados, ¿vale? Aquí, por esta zona, me huele a empanadilla grande. Las empanadas están debajo de mi asiento, o sea, lo que han cogido es... O sea, que si voy pillo cacho todavía. Pero no deberías ir. ¿No debería? No. ¿No me dejas? Hombre, pero si no me quedo sin premios. ¿Y qué le doy a la gente? Empanada... Unas palmaditas, no. O sea, empalmada. Lo que hago es entretener a la gente y que no se pase todo el día aquí jugando al ordenador y que por lo menos... Que te ves súper entusiasmado. Bueno, porque aún no han empezado las actividades. Cuando empiecen ya voy cogiendo tono y ya como si quiero berrear allí en el micrófono y que alguien me venga que lo mato. Gazpacho y mochilo siempre van con pincho. ¿Por qué eres un plátano? Fue por una apuesta con un colega hace años y lo llevé a la primera XGN que fui y cada vez lo sigo llevando y toda la... Uno cuando es plátano ya no quiere ser otra cosa. Plátano se hace, no se nace. Exacto. Ahora serio, ¿vale? Sí, ahora sí. Como en la radio galega. En la radio galega, sí. Hace poco me he ganado a todos los galegos. ¿A todos los galegos te has ganado? A todos, graciñas a todos los galegos. Bueno, sí, ver, yo me he dado una vuelta por aquí y esto es una pasada de party. Yo no sé, el año pasado, o sea, esto ha crecido, ¿no? Ha crecido muchísimo. Súper participativa, gente que juega, que crea. Una pasada la gente aquí en Galicia. Ha sido alucinante, como los escaleros. Yo creo que hemos hecho un trabajo, pero de la leche, Nos vamos a sí, hermanar. yo creo que nos vamos. ¿Nos vamos para abajo? Sí. ¿Marchamos? Venga, marchamos. Pues nada, marchamos ya. Así que nada, nos vamos a ver. Espérame abajo, Siber. Vamos a ver qué tal acabamos todo esto y, oye, nos vemos en otro Objetivo Party en otro momento. Este ha quedado la leche. Yo valgo para todos, Sabino. El pluriempleado, ¿eh? Esto, ojo. ¿Dónde tienes el vaso? Vale. Me cago en 10. ¡Ay! ¡Tu puta cara! ¡Cogida! Me toca. A ver, a mí me da que hacemos equipo de LOL, ¿eh? Yoda, ¿te gusta el sodio? ¿Qué lleva corchopán aquí? Corchopán, para aguantar. Como el del Señor de los Anillos. Igual. Mira, ¿cómo se llamaba eso? El pan del vaso, Melbas o... Yo qué sé, tío. ¿Le vas a vestir? Sí. ¿En serio? Como a las Barbies. Nos van a acabar echando la bronca, ¿sabes? Ricardo, ¿no? Ricardo. Porque todo esto es de Ricardo. Sí, yo creo que sí. Mira, pues ya ¡ay, está. qué bonito estás! Yo creo que le pones el chaleco de la Orce y nos vale, ¿eh? También, Y chaleco. lo fichamos. Hay que hacer 4. Ya. Gorriño.
Dame un azuliño. Azuliño para allá. Coño, ¿qué ha pasado? Que no me da cuenta. Arreglado.